Hace poco verificaron la sábana santa de Turín atómica para dejar casi como una impresión fotográfica en un pedazo de tela. Saquen la sábana santa de Turín. Es alucinante mirarla. Es tan interesante. Y se puede ver que fue azotado completamente por todo el cuerpo. Fue crucificado. Si hay un artefacto religioso que encarna el puro misterio, es la sábana santa de Turín. Durante siglos la gente ha debatido si es realmente el paño mortuorio de Jesucristo o una elaborada falsificación medieval. Un arqueólogo que conocí que tradujo la Pasión al arameo me dijo que si miras de cerca, puedes ver la imagen de una moneda de Tiberio marcada en los ojos. Ahora no sé si eso es real o no. Nunca lo he comprobado realmente. Pero recientemente Mel Gibson entró en este antiguo debate y dijo algo que llamó la atención de todos. Entonces, ¿qué está pasando realmente con la sábana santa de Turín? ¿Y cuál fue la impactante convicción de Gibson al respecto? Quédate para esto. Mel Gibson es una de las figuras más controvertidas de Hollywood. Se hizo famoso en los años 80 con las películas de Mad Max y se convirtió en una superestrella mundial con la serie Arma Letal. En 1995 ganó 2 Oscars por dirigir Braveheart. Luego en 2004 financió y dirigió La Pasión de Cristo, una de las películas religiosas con mayor recaudación de la historia. Se sabe que es un católico tradicionalista devoto que construyó su propia iglesia y sigue prácticas pre-Vaticanas II. Su carrera casi terminó después de un arresto por conducir ebrio en 2006, donde hizo comentarios antisemitas y grabaciones filtradas. En 2010 revelaron lenguaje racista. Pero recientemente, Gibson entró en otra controversia cuando apareció en el podcast de Joe Rogan y hizo una afirmación impactante sobre la sábana santa de Turín que dejó a todos hablando. Mel Gibson entra en la conversación. En enero de 2025, Mel Gibson se sentó con Joe Rogan para uno de esos episodios de podcast que generan conversación. La charla fue por todos lados como suelen ser los podcasts de Rogan. Hablaron de películas Hollywood F y eventualmente llegaron a la sábana santa de Turín. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Gibson le dijo a Rogan que la sábana ha sido verificada recientemente como auténtica. Hablo de nuevos hallazgos científicos que según él prueban que es real. Sugirió que ha habido un encubrimiento que información importante ha sido suprimida y que la gente está siendo engañada sobre lo que realmente muestra la evidencia. Presentó su caso como alguien que había estudiado la investigación y llegado a una conclusión definitiva. Rogan escuchó y hizo preguntas mientras Gibson seguía explicando detalles sobre las pruebas, la imagen y por qué cree que la narrativa dominante de que es una falsificación medieval está equivocada. Pero ¿por qué le importa tanto a Mel Gibson la sábana santa de Turín? La respuesta comienza con su fe. Gibson es un católico tradicionalista devoto, no solo un católico normal que va a misa los domingos. Forma parte de un movimiento que rechaza las reformas del Vaticano, segundo los grandes cambios que hizo la Iglesia Católica en los años 60. Los tradicionalistas creen que la Iglesia se desvió con esas reformas y quieren volver a las viejas costumbres, la antigua misa en latín, los rituales antiguos, las interpretaciones más estrictas de la doctrina. El padre de Gibson, Hutton. Gibson tenía opiniones tradicionalistas extremas y crió a sus hijos en ese entorno. Mel absorbió mucho de eso. Como adulto tomó su fe tan en serio que construyó su propia iglesia en Agoura Hills, California. El nombre real de la iglesia es Iglesia de la Sagrada Familia Agoura Hills y sigue la misa tridentina, las formas de culto pre-vaticanas, dos celebradas enteramente en latín. La mayoría de los católicos no llegan tan lejos. Gibson sí. Su fe no es solo personal, ha moldeado su carrera. Al mirar más de cerca lo que hizo con La Pasión de Cristo, una película que representó las últimas 12 horas de la vida de Jesús, con detalle gráfico y brutal, quedó bastante claro cuánto había definido su fe. Ningún gran estudio quiso tocarla
porque pensaron que era demasiado controvertida y no ganaría dinero. Gibson la financió él mismo con $30 millones de su bolsillo. La película se rodó en arameo latín y hebreo con subtítulos. Fue violenta, intensa y sin disculpas religiosa. Los críticos la acusaron de antisemita. Algunos grupos religiosos protestaron, pero la película fue un éxito masivo recaudando más de $600 millones en todo el mundo. Conectó con el público de una manera que sorprendió a Hollywood. Gibson demostró que había una enorme audiencia hambrienta de contenido religioso serio. La película también lo hizo increíblemente rico y consolidó su reputación como alguien dispuesto a poner sus creencias en pantalla, sin importar lo que dijeran los demás. Para alguien como Gibson, la sábana santa de Turín no es solo un artefacto histórico interesante, es una prueba potencial de la resurrección. Si la sábana es real, si realmente es el paño mortuorio de Jesucristo, entonces valida el milagro central del cristianismo. Es evidencia física de que Jesús fue crucificado, murió, y algo extraordinario le pasó a su cuerpo, que dejó una imagen en la tela. Eso no es solo importante para los creyentes, eso cambia el mundo. Gibson entiende que probar que la sábana es auténtica sería uno de los mayores descubrimientos de la historia humana. Cambiaría el debate sobre el cristianismo de solo fe a fe, respaldada por evidencia tangible. Por eso está tan apasionado. Por eso fue al podcast de Rogan y dijo lo que dijo. Pero no todos tomaron en serio las afirmaciones de Gibson. La reacción negativa comenzó casi inmediatamente después de que los clips del podcast empezaran a circular en línea. Los escépticos señalaron lo obvio. Gibson no es científico. Es un actor y director con fuertes creencias religiosas. Eso no lo califica para declarar que una tela de 2000 años ha sido verificada como auténtica. Algunos críticos dijeron que solo está promoviendo su agenda religiosa. Argumentaron que Gibson quiere tanto que la sábana sea real que está dispuesto a ignorar evidencia que contradice sus creencias. Otros recordaron su historial de declaraciones controvertidas. El pasado de Gibson incluye un arresto por conducir ebrio en 2006, donde hizo comentarios antisemitas y grabaciones filtradas de 2010, donde usó lenguaje racista. Esos incidentes dañaron su reputación y algunos vieron sus afirmaciones sobre la sábana como otro ejemplo de él impulsando opiniones extremas. Los críticos también argumentaron que Gibson está seleccionando evidencia a su conveniencia. Dijeron que se enfoca en los estudios e investigadores que apoyan la autenticidad, mientras ignora a la mayoría de científicos que todavía creen que es medieval. Eso es sesgo de confirmación. Buscas información que apoye lo que ya crees y descartas todo lo demás. La frase "te están mintiendo" fue recogida por sitios web orientados a conspiraciones y convertida en titulares clickbait. De repente no era solo Gibson discutiendo la sábana en un podcast. Era Mel Gibson exponiendo un enorme encubrimiento. El encuadre dramático hacía sonar como si Gibson hubiera descubierto algún complot secreto, lo cual no fue realmente lo que pasó. La conversación fue más matizada que eso, pero la matiz no genera clics. Aún así, Gibson no estaba completamente equivocado en todo. Hay un debate científico legítimo sobre la prueba de datación por carbono de 1988. Esa prueba realizada por 3 laboratorios fechó la sábana entre 1260 y 1390 después de Cristo. Durante años eso se trató como la palabra final. La sábana era medieval, pero investigadores han planteado preguntas válidas sobre esa prueba. La muestra se tomó de una esquina de la tela, un área que había sido manipulada más que cualquier otra parte durante siglos. Monjas medievales repararon la sábana después de un incendio en 1532. Y algunos científicos creen que la muestra pudo incluir fibras de esas reparaciones en lugar de la tela original. Contaminación por humo, aceites y manipulación pudo haber sesgado los resultados. La datación por carbono requiere muestras limpias y la sábana ha pasado por mucho. Hay investigadores creíbles que creen que la sábana es auténtica.
Encontraron polen en la tela de plantas nativas de Jerusalén. Han identificado manchas de sangre que prueban ser sangre humana real. Han analizado el patrón de tejido y lo encontraron consistente con textiles del siglo I en Oriente Medio. Han señalado que las heridas y los patrones de flujo de sangre son médicamente precisos para una crucifixión de formas que un falsificador medieval no habría conocido. El proceso de formación de la imagen sigue sin explicación. Nadie ha podido reproducir completamente la imagen usando técnicas medievales o modernas. No es pintura, no es tinte. Solo afecta las fibras superficiales de la tela. Algunos investigadores han propuesto que un estallido de radiación creó la imagen posiblemente de la resurrección misma. Eso es especulación, pero el hecho es que no tenemos una explicación definitiva de cómo llegó la imagen ahí. Nuevas tecnologías han revelado detalles que desafían la teoría de falsificación medieval. Técnicas avanzadas de imagen han mostrado características que no eran visibles antes. Algunos estudios recientes han sugerido fechas diferentes para la tela acercándola más al siglo I. El debate está lejos de resolverse, pero aquí es donde las afirmaciones de Gibson se vuelven cuestionables. Decir que la sábana ha sido verificada recientemente exagera el caso. Verificación significaría consenso científico. Significaría que la mayoría de expertos acuerdan que es auténtica. Eso no ha pasado. La comunidad científica sigue dividida. Algunos investigadores creen que es real, muchos otros no. Ha surgido nueva evidencia, pero no ha sido suficiente para derrocar la visión dominante. La frase "te están mintiendo" sugiere engaño intencional. Implica que científicos e instituciones saben la verdad, pero la ocultan por alguna razón. Eso es pensamiento conspirativo. La realidad es más complicada. Hay un debate científico en curso. Diferentes investigadores miran la misma evidencia y llegan a conclusiones diferentes. Así funciona la ciencia. Es desordenada y lenta y no siempre da respuestas claras. La certeza de Gibson viene de su fe, no de un consenso científico. Quiere creer que la sábana es real porque validaría sus creencias más profundas. Eso es comprensible. Pero querer que algo sea verdad no lo hace verdad. Y presentar investigación controvertida como hecho establecido engaña a la gente que no conoce toda la historia. La conversación que Gibson inició en el podcast de Rogan hizo una cosa segura. Hizo que la gente volviera a hablar de la sábana. Trajo atención a investigaciones que muchos no sabían que existían. Si eso es bueno o no depende de cómo lo mires. Si lleva a una investigación científica más rigurosa, eso es positivo. Si solo alimenta teorías conspirativas y profundiza divisiones entre creyentes y escépticos, eso es menos útil. Gibson cree que está diciendo la verdad que ha sido oculta. Sus críticos creen que está empujando fe como hecho. Ambos lados tienen sus puntos. Lo claro es que la sábana santa de Turín sigue siendo uno de los misterios más cautivadores de la historia, y Mel Gibson se aseguró de que más gente le preste atención. Pero ¿por qué esta sábana santa de Turín tiene tanto misterio? Sigamos profundizando. La sábana de Turín. Si entras en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, encontrarás uno de los objetos más debatidos de la historia humana. Es un pedazo de tela de lino de unos 4-3 metros de largo y 1 metro de ancho. A primera vista no parece gran cosa, aunque la tela está envejecida y amarillenta. Una inspección más cercana revela una tenue imagen marrón de un hombre. La impresión muestra tanto la parte frontal como la trasera de la figura, sugiriendo que la tela alguna vez envolvió completamente un cuerpo. La imagen muestra a un hombre barbudo que parece haber sido torturado y asesinado. Hay heridas por todo el cuerpo, marcas en la cabeza que parecen provenir de espinas, heridas en las muñecas y pies donde podrían haber pasado clavos, un corte en el costado, marcas a lo largo de la espalda que sugieren azotes. Todo en esta imagen coincide con la descripción bíblica de lo que le pasó a Jesucristo durante su crucifixión. Por eso millones de personas creen que esta tela
es el auténtico paño mortuorio de Jesús. Eso también es por qué millones de otros piensan que es una de las mayores falsificaciones jamás creadas. La sábana apareció por primera vez en la historia registrada alrededor de los años 1350 en un pequeño pueblo de Francia llamado Liray. Un caballero francés llamado Geoffroy de Charny afirmó poseerla, aunque nadie sabe cómo la obtuvo. De ahí cambió de manos varias veces, terminando eventualmente en posesión de la Casa de Saboya, una familia real italiana. La trasladaron a Turín en 1578 y ha estado allí desde entonces. La Iglesia Católica nunca ha declarado oficialmente la sábana auténtica ni falsa. Han caminado una línea cuidadosa durante siglos. Los papas la han venerado. Han permitido que se exhiba al público, pero nunca han dicho que esto es definitivamente el paño mortuorio de Jesús. La llaman un objeto de devoción y dejan abierta la pregunta de autenticidad. Esa ambigüedad ha mantenido vivo el debate durante cientos de años. A lo largo de los siglos, millones de peregrinos han viajado a Turín para ver la sábana. No está en exhibición todo el tiempo. La iglesia solo la saca para exposiciones especiales cada pocas décadas. Cuando lo hacen, multitudes llenan la catedral. La gente espera en fila durante horas, solo para pasar unos segundos mirándola. Para los creyentes, estar en presencia de la tela que pudo haber tocado a Jesús es una experiencia espiritual profunda. Entonces, ¿por qué tanta gente cree que es real? Las heridas son la primera razón. Cada lesión visible en la sábana coincide con lo que dice la Biblia que le pasó a Jesús. Los relatos evangélicos describen a Jesús coronado con espinas, azotado, clavado en una cruz y atravesado en el costado con una lanza. La imagen en la sábana muestra todo eso. Las espinas dejaron marcas alrededor de la cabeza. Los azotes dejaron docenas de pequeñas heridas en la espalda y piernas. Los clavos pasaron por las muñecas y pies. La lanza creó una gran herida entre las costillas. Los artistas medievales pintaban crucifixiones todo el tiempo, pero usualmente se equivocaban en los detalles. Ponían los clavos en las palmas de las manos de Jesús porque eso era lo que la gente esperaba ver. Pero los cuerpos no se quedan en las cruces si clavas por las palmas. El peso del cuerpo rasgaría la carne. Las crucifixiones reales usaban las muñecas porque los huesos allí podían soportar el peso. La sábana muestra heridas en las muñecas, no en las palmas. Eso es anatómicamente correcto, de una forma que la mayoría de artistas medievales no habrían conocido. Luego está el tema del negativo fotográfico. En 1898, un fotógrafo italiano llamado Secondo Pia tuvo permiso para fotografiar la sábana por primera vez. Cuando reveló las placas de vidrio negativas en su cuarto oscuro, casi las deja caer del shock. La imagen negativa reveló mucho más detalle de lo que cualquiera podía ver a simple vista. El rostro se volvió claro. Las heridas destacaron. Las proporciones del cuerpo tenían sentido. Aquí está lo interesante. Un negativo fotográfico invierte luces y sombras. Lo oscuro en el original se vuelve claro en el negativo. La imagen de la sábana ya es negativa. Cuando la fotografías y reviertes los tonos, obtienes una imagen positiva que parece una persona real. Eso dejó atónitos a la gente en 1898, porque la fotografía solo se había inventado en los 1800. Si alguien creó esta tela en tiempos medievales, ¿cómo sabría crear una imagen negativa? No habrían entendido el concepto. La fotografía no existía aún. Ese descubrimiento convirtió la sábana de una curiosidad religiosa en un rompecabezas científico. Si es falsa, ¿cómo creó alguien en la Edad Media un negativo fotográfico perfecto siglos antes de que se inventara la fotografía? En 1988 se realizó la prueba más famosa jamás hecha a la sábana. La Iglesia Católica permitió a científicos cortar una pequeña muestra de una esquina de la tela y enviarla a 3 laboratorios diferentes para datación por carbono. Los laboratorios estaban en la Universidad de Oxford, en Inglaterra,
la Universidad de Arizona en Tucson y el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich. La datación por carbono mide la descomposición del carbono 14 en material orgánico para determinar su edad. Es uno de los métodos de datación más confiables que tiene la ciencia. Los tres laboratorios dieron el mismo resultado. La tela databa entre 1260 y 1390 después de Cristo. Es solaria medieval creada aproximadamente 1300 años después de la muerte de Jesús. Si esa fecha es correcta, la sábana no puede ser auténtica. Habría sido hecha durante el mismo periodo en que apareció por primera vez en registros históricos en Francia. El timing coincidiría perfectamente con que fuera una falsificación. Los resultados se publicaron en la prestigiosa revista Nature. La mayoría de científicos y escépticos los aceptaron como la palabra final. La sábana era falsa. El Vaticano no disputó públicamente los resultados. Simplemente dijeron que la reverencia de la Iglesia por la sábana no dependía de su edad. Eso debería haber significado caso cerrado. Pero casi inmediatamente surgieron preguntas sobre la prueba de 1988. Esto se debe a que se descubrió que cada vez que la sábana se exhibía o movía, la gente tocaba ese borde. Ya fueran aceites de manos humanas, humo de velas, polvo o suciedad, todo contaminaba esa área más que cualquier otra parte de la tela. Y la datación por carbono necesita muestras limpias. Así que si la muestra estaba contaminada, la fecha podría estar equivocada. Esa era la sospecha y el caso de quienes no estaban de acuerdo con el resultado de la prueba de carbono. Y mientras ocurría ese debate, otros investigadores encontraban evidencia que sugería autenticidad. El análisis de polen se convirtió en una de las piezas más interesantes del rompecabezas. Un criminólogo suizo llamado Max Frey estudió muestras de polvo y polen de la sábana en los años 70 y 80. Identificó polen de plantas que crecen en Israel y Oriente Medio. Algunas de estas plantas solo florecen en primavera, lo que coincide con la cronología de la crucifixión de Jesús durante la Pascua. Pero luego están los escépticos que dicen que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La datación por carbono controvertida y las muestras de polen no son suficientes. La carga de la prueba está en quienes afirman que es auténtica y aún no han cumplido con esa carga. También nos recordaron que la Europa medieval estaba llena de reliquias falsificadas. Las iglesias se lucraban con peregrinos ansiosos por ver supuestos objetos sagrados, desde pedazos de la verdadera cruz hasta sangre de santos y huesos de apóstoles. Con tanto dinero en juego, crear un falso paño mortuorio de Jesús habría sido una tentación lucrativa. Para ellos, el debate sobre la sábana es simplemente la fe superando a la evidencia. Cada vez que la ciencia apunta a fraude, los creyentes descartan los hallazgos y se aferran a la esperanza de que la sábana sea real. De todos modos, la sábana santa de Turín sigue en esa catedral en Italia, aún misteriosa, aún debatida. Cuando los creyentes la ven, ven evidencia de un milagro. Cuando los escépticos la ven, ven una falsificación medieval que ha desconcertado a la ciencia moderna. Ambos lados tienen sus puntos. Ambos lados tienen su evidencia. Sin embargo, incluso después de casi 700 años de debate, nadie ha probado definitivamente su lado de la moneda. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la contribución de Gibson a este debate? Haznoslo saber en los comentarios. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo video. El próximo video. El próximo